Ok, bueno, disculpe con el ok. Buenos días, estamos aquí para dar la clase TIN, el inicio de la clase TIN de la materia mediciones eléctricas, ¿ya? Es la primera clase TIN de aproximadamente entre 4 y 5 que vamos a dar por el resto de el corte. Vamos a ver lo que es concepto de impedancia. La impedancia en su forma más simple se puede definir como la oposición total que un circuito de corriente alterna ofrece a la corriente eléctrica y se mide en ohms. La impedancia resulta del efecto combinado de resistencias y reactancias. ¿Qué son las reactancias? Las reactancias son el equivalente a las resistencias, pero para inductores y condensadores. La resistencia se opone al paso de la corriente. La reactancia, compuesta por inductancias y capacitancias, es decir, bobinas y capacitores, se opone a la variación de la corriente. La reactancia total en, en una impedancia la podemos calcular como X es igual a XL menos XC, donde X es la reactancia total en ohmios, XL la reactancia inductiva en ohmios y XC la reactancia capacitiva en ohmios. La relación entre la resistencia, la reactancia y la impedancia, es decir, la relación entre resistencia, inductores y capacitores. El siguiente triángulo nos muestra de forma gráfica la relación entre la impedancia Z, que es como la vamos a llamar ahora, la reactancia X, ya sea capacitiva o inductiva, de todas maneras, para diferenciarlas en cada uno, como vimos en la anterior lámina, XL para la reactancia inductiva y XC para la reactancia capacitiva y la resistencia E. ¿Okay? Esta es la relación mediante un triángulo entre las tres em, parámetros que comprenden la reactancia. Z, ¿ya? Que es la impedancia, R, que es la resistencia, y X, que es la reactancia. Este triángulo rectángulo, donde tenemos aquí el ángulo phi, que vamos a ver qué es ese ángulo phi. ¿Ok? Si seguimos las reglas de la trigonometría, ¿ok? En un triángulo rectángulo, ¿ok? Podemos deducir que para hallar el valor de la resistencia va a ser igual al valor de la impedancia por el coseno del ángulo. ¿Por qué? Recuerden que para el triángulo rectángulo la relación del coseno es cateto adyacente R entre la hipotenusa, que es Z. Entonces, si queremos hallar el valor de R, simplemente lo que hacemos es despejar. R es igual a Z por el coseno del ángulo phi. Si queremos hallar es la reactancia, ¿verdad? Aplicamos la relación seno, que es cateto opuesto, ¿ok? Cateto opuesto al ángulo, ¿ok? Entre la hipotenusa. Como queremos hallar es el valor de la reactancia, ¿ok? Este va a ser igual a Z por el seno del ángulo. Disculpen. Ahora, si queremos hallar el valor de la impedancia total, ¿verdad? Este valor que está aquí, al ser un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que eh, la suma al cuadrado de los catetos va a ser igual a la hipotenusa, ¿ok? Vean que la Z, que es la inductancia, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Es decir, recuerden que este, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma al cuadrado de los catetos. En este caso, Z cuadrado va a ser igual a R cuadrado más X cuadrado. Como queremos el valor de la impedancia, como está Z elevado al cuadrado, pasa para este lado de la igualdad como una raíz. Entonces, la impedancia va a ser igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado. Este ángulo que está aquí, ¿verdad? Que es ángulo phi, se conoce como el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente que produce la impedancia. ¿Ok? Es decir, recuerden que el voltaje o la tensión y la corriente, hay un desfasaje entre esos dos valores. Y ese desfasaje, que no es más el ángulo que hay de un parámetro con respecto al otro, es lo que se llama o es lo que es el ángulo de desfasaje. Ok. Vamos a determinar la fórmula de cómo se
determina la impedancia en un circuito RLC en serie. ¿Ok? Es decir, un circuito donde están conectados un resistor, un inductor y un capacitor en serie. ¿Ok? Como se dijo anteriormente, la impedancia es la posición total que representa un circuito de corriente alterna al paso de la corriente eléctrica, producida por una resistencia, una bobina y un capacitor. ¿Ok? No necesariamente tiene que estar las tres en presencia. ¿Ok? Con que exista dos de las tres, tenemos una impedancia. Puede ser una resistencia con una bobina o una resistencia con un capacitor. ¿Ok? Y su expresión matemática es la siguiente. La impedancia es igual. Vean que esta es la misma que vimos en la lámina anterior, que es R cuadrado más X cuadrado, pero dependiendo de lo que tengamos en el circuito, si tenemos una reactancia inductiva o una reactancia capacitiva, la reactancia total sería XL menos XC elevado al cuadrado. Por supuesto, si hay una de las dos, es decir, una de ellas es cero, si es puramente, si solamente tenemos reactancia inductiva, este es cero, o si tenemos reactancia capacitiva, este es cero. ¿Ve? Entonces ahí tenemos cada una de las características de lo que habíamos explicado en la lámina anterior. Z es la impedancia del circuito en ohmio, R es la resistencia en ohmio, por supuesto. Recuerden que la impedancia también se mide en ohmio, ya que la impedancia es la resistencia, ¿verdad?, que se ofrece en corriente alterna, a la corriente en corriente alterna. XL es la reactancia inductiva y XC es la reactancia capacitiva. Ok, ahora vamos a ver lo que es la potencia en corriente alterna. Ok. Debido a los efectos que provocan las diferentes cargas en la corriente alterna, es decir, los resistores, las inductancias y los capacitores, podemos tener tres tipos de potencia, ya que cada una de ellas, al tener un voltaje y atravesarle una corriente, simplemente por el hecho del producto V por I, cada uno de esos elementos va a generar una potencia. Pero debido a la naturaleza de cada uno de esos tres elementos, van a ser tres tipos de potencia distintas. La potencia aparente, la vamos a denotar con S, la potencia activa, real o útil, es P, y la potencia reactiva, que es Q. La potencia aparente. En corriente directa, para calcular la potencia, basta solamente con multiplicar los valores de la corriente con la tensión. Es decir, E por I o V por I, y ya sabemos que la unidad de potencia es el vatio. Pero en corriente alterna, haciendo este producto, solo se obtiene la potencia aparente, que es la suma de las componentes causadas por las cargas resistivas y reactivas en conjunto. Para el cálculo de la potencia aparente quedaría entonces la siguiente expresión. S es igual a E por I y sus unidades son volt ampere, ¿ok? Que es digamos que es como una combinación entre voltaje y corriente. La unidad utilizada para esta potencia son los volamperes, a diferencia de la potencia en corriente alterna que se mide en vatios. La potencia activa. La potencia activa se define como la parte de la potencia aparente que se transforma íntegramente en trabajo, es decir, en calor, en luz, en sonido, en movimiento, etc. La expresión utilizada para calcular la potencia activa es la siguiente. La potencia activa es igual a el voltaje por la corriente por el coseno del ángulo phi. Recuerden que ese ángulo phi es el ángulo de desfasaje que existe entre el voltaje y la corriente. Y su unidad, la potencia activa, es en vatios. Este tipo de potencias son generadas por cargas puramente resistivas, como por ejemplo lámparas incandescentes, hornos industriales, etc. Ahora vamos con la potencia reactiva. La potencia reactiva se define como la parte de la potencia aparente que no se transforma en algo útil, pero no por esto no significa que no le sea útil al sistema. Este tipo de potencia es necesaria en cargas inductivas y capacitivas. La potencia reactiva, su fórmula es V por I por el seno del ángulo phi. Una vez más, recuerden que el ángulo phi no es más que el ángulo de desfasaje entre el voltaje y la corriente. Y su unidad es volampere reactivos. El exceso de este tipo de potencia trae como consecuencia un bajo factor de potencia.
lo que trae problemas con respecto en la calidad de la energía y multas por parte de la compañía de suministro de energía eléctrica. Las tres potencias, la activa, la aparente, ¿verdad? Se relacionan, o mejor dicho, SP y Q, ¿ok? La potencia aparente, la útil y la reactiva se relacionan en forma parecida a lo visto anteriormente para la impedancia, dando como resultado también un triángulo, ¿ok? Ya que se aplica matemáticamente lo mismo que la impedancia, solo que aquí lo vamos a hacer con las potencias, y por eso es que se llama triángulo de potencia, como que se llama triángulo de impedancia. Vean que aquí la potencia aparente, S, va a cumplir matemáticamente lo que hacía la impedancia. La potencia reactiva lo que hacía la inductancia y la potencia útil lo que hacía la resistencia. Y este phi sigue siendo, en este caso, se le da un nuevo nombre que es el factor de potencia, ¿verdad? Que sigue siendo el ángulo de desfasaje entre el voltaje y la impedancia. El ángulo de desfasaje entre el voltaje y la impedancia, como hemos dicho anteriormente, es el mismo que produce la impedancia que generó la potencia aparente. Y aquí tenemos cómo se determinan las diferentes potencias, siguiendo también las reglas de la matemática para las relaciones de un triángulo rectángulo. Vean que este es el ángulo, estos son los catetos, opuesto y adyacente con respecto a este ángulo. Vean que este que tenemos aquí al lado, el cateto adyacente porque está al lado del ángulo, y este es el opuesto, porque como su nombre mismo lo dice, está opuesto al ángulo. ¿Okay? Si definimos coseno, la relación coseno es cateto adyacente P sobre la hipotenusa, que es S. Pero como nosotros queremos hallar es la potencia útil, despejamos y nos queda que la potencia útil es igual a la potencia aparente por el coseno del ángulo phi. Si queremos la potencia reactiva, hacemos la misma relación, pero esta vez utilizando la relación seno, que es cateto opuesto, sobre la hipotenusa. ¿Okay? Vean que el seno es cateto opuesto del ángulo, que es Q, entre la hipotenusa, que es S. Entonces Q es igual a la potencia aparente por el seno del ángulo. Y si queremos hallar es la potencia aparente, ¿ya? Al ser la hipotenusa, en este triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras. S es igual a la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. Okay. Ahora sí vamos a hablar sobre el factor de potencia, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con ese ángulo de desfasaje phi. El factor de potencia es un número cuyo rango está entre 0 y 1, por el cual se puede identificar qué tan desfasada está la corriente de la tensión en corriente alterna. Por lo mismo, un bajo factor de potencia significará un alto desfasaje y un alto factor cercano a 1 nos dará un desfasaje casi nulo. Es decir, que mientras más se acerque al 1, el factor de potencia será mucho mejor. Ejemplo, si tenemos un factor de potencia de 0,6, quiere decir que el ángulo es 53.13. Si tenemos un factor de potencia de 0,95, el ángulo es 18,19. Vean que mientras más pequeño o más sea el ángulo, el factor de potencia va a subir a 1, que es lo ideal. Pero como hallamos de aquí para acá, recuerden que el factor de potencia, ya como vamos a ver a continuación, va a ser el coseno del ángulo phi. ¿Ok? También se puede definir como el factor que nos permite calcular el porcentaje de la potencia aparente que se transforma en útil o activa. Y se calcula con el coseno del ángulo. Por eso es que podemos pasar del factor de potencia al ángulo. Recuerden, el factor de potencia va a ser el coseno del ángulo. O también el coseno del ángulo. O también podemos decir, ¿verdad? Que la fórmula de potencia útil, ¿ok? Es igual a S por el coseno de phi o por el factor de potencia. El factor de potencia, repito, es el coseno del ángulo phi, que es el desfasaje que hay entre la tensión y la corriente. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, este que tenemos aquí, factor de potencia es 0,95. Si queremos hallar el ángulo, el valor en ángulo, simplemente despejamos el factor de potencia. Es decir, el ángulo vendría siendo el coseno a la menos 1 de 0,95 y es 18,9. La potencia reactiva en exceso produce que exista un bajo factor de potencia. Y este tipo de potencia aumenta cuando las máquinas están trabajando en vacío.
dando factores de potencia que van desde 0,5 a 0,7. En una instalación industrial, las maquinarias en su mayoría consumen potencia reactiva, es decir, los motores, transformadores, balastros. Los balastros son ese dispositivo que están en las lámparas fluorescentes, ¿ok? Pero el consumo de la misma dependerá del régimen de trabajo de las mismas, ya que no siempre están trabajando en valores cercanos al 100% de la carga, produciendo entonces un factor de potencia variable. Por esto último, las placas de características de motores y equipos nos dan el dato del factor de potencia promedio. Efectos que originan un bajo factor de potencia. El factor de potencia bajo, además de provocar multas con respecto a la compañía suministradora del servicio eléctrico, produce un alto consumo de corriente. Conforme el factor de potencia baja, para entender esto último, propondremos el siguiente ejemplo. Supongamos que en una instalación eléctrica se tiene una carga por alimentar de 3000 vatios a 127 voltios. Determine la corriente que consume dicha carga si el factor de potencia es 1, que es lo ideal, ¿ok? Lo ideal sería que el factor de potencia sea 1. Es decir, que el ángulo de desfasaje sea prácticamente 0. ¿Por qué es 1? Porque si despejamos aquí el ángulo de desfasaje, ¿verdad? El arco coseno o el coseno a la menos 1 de 1 es 0. Entonces, si el ángulo phi es 0, no hay desfasaje entre voltaje y corriente. Quiere decir que tanto el voltaje como la corriente están en fase y sería lo ideal. Y aquí tenemos otro ejemplo con el factor de potencia de 0,8 y de 0,5. ¿Ok? La corriente se determina por medio de la siguiente expresión. La corriente es igual a la potencia útil, que ya la tenemos, que era 3000 vatios, por el voltaje, que es 127, por el factor de potencia. Para el factor de potencia 1, ¿verdad? Nos queda que la corriente es de 23,62 amperes. Para el factor de potencia de 0,28, la corriente aumenta a 29,52. Y para el 0,5, por supuesto que aumenta mucho más, 47,24 amperes. Entonces, resulta que a medida que el factor de potencia disminuye, ¿ok? La corriente, es decir, tiende a cero, la corriente del sistema aumenta, mientras que por otro lado, si se trabaja con un factor de potencia cercano a la unidad, la corriente será menor. ¿Ya? De acuerdo a este ejemplo, estos tres ejemplos que vimos, el principal problema que provoca un factor de potencia es el aumento significativo de corriente en el sistema. Este aumento en la corriente del sistema trae como consecuencia mayores pérdidas por efecto Joule y mayores caídas de tensión. ¿Ok? Entonces, con esto damos por finalizada la clase de hoy de mediciones eléctricas. ¿Ok? Dentro de aproximadamente el martes o el miércoles estaremos dando una segunda clase, ¿ya?, de mediciones eléctricas. Recuerden que bueno, por los eventos sucedidos acerca del terremoto, esto ya lo deben de saber ustedes, eh, se decidió, o el instituto decidió pasar las clases presenciales también online. Ya la actividad 1 está colgada, pues, o está en el aula para que la vayan viendo y la entreguen. Y a medida que vayamos dando las clases, ¿ya?, y pasando los días, se irá activando la evaluación número 2 del segundo corte. ¿Ok? Entonces, con esto damos, repito, finalizada la clase de hoy. Gracias por tu atención. Que sigan pasando un excelente fin de semana. Hasta luego.